3. Claro de luna. Drizzt sujetaba la estatuilla ante sus ojos, mirándola con inquietud. Él no había querido despedir a Genwibar la noche anterior, por temor a que su llegada hubiera sido una anomalía, y no fuera a repetirse. Pero el gato apareció demacrado ante él, y había necesitado descanso. El sol aún no había salido más allá de la ventana de su habitación en Neverwinter, y él había despedido al gato mucho después de la puesta del sol del día anterior. Pero a pesar del poco tiempo transcurrido, tenía para tratar de llamarla de nuevo. Genwibar, susurró. En la cama detrás de él, Dalje se agitó pero no se despertó. Genwibar. Incluso en el cuarto oscurecido, Drizzt podía ver la niebla gris alzándose a su alrededor, y pudo sentir la presencia de Genwibar desarrollándose. En el lapso de unos latidos, aunque le pareció un largo rato a Drizzt, estaba de nuevo allí, a su lado. El Drow la envolvió en un abrazo, lleno de alegría. Él la necesitaba ahora, quizás más que en cualquier otro momento desde que se había marchado con ella fuera de Menzoberranzan tantas décadas antes. La abrazó más cerca, su cabeza contra su flanco. Él notó su respiración entrecortada. Demasiado pronto, se dio cuenta, y en silencio se reprendió por su impaciencia. Vete, le susurró al oído. Te llamaré más tarde. El gato obedeció, caminando en círculo y menguando rápidamente a una niebla insustancial, luego nada en absoluto. Drizzt se dirigió a la cama donde yacía Dalje, pero cambió de idea y fue a la ventana en su lugar. Se sentó y miró hacia la ciudad de Neverwinter, todavía una sombra de lo que había sido. Sin embargo, los colonos eran industriosos y decididos a reconstruir Neverwinter desde las cenizas del cataclismo. Drizzt se alimentaba de ese pensamiento, determinado a reconstruir su propia vida. Él miró reflexivamente a Dalje mientras consideraba eso. ¿Sería ella una parte de eso? Ella era una elfa, y joven, y seguramente sobreviviría a Drizzt a menos que la hoja de un enemigo la talara. ¿Caminaría al lado de Drizzt por el resto de sus días? No podía saberlo. Se volvió de nuevo a la ciudad a oscuras y al pensamiento en sus otros 3 compañeros, y él no podía dejar de considerarlos desde el punto de vista de los 4 amigos que una vez viajaron a su lado. ¿Alguno de este grupo llegaba a la altura de los criterios, el carácter, de cualquiera de los compañeros del hall? La pregunta aguijoneó al Drow. Sin duda, en términos de habilidad, con la hoja o el puño o la magia, incluso, el grupo alrededor de él había demostrado sus capacidades. De combatir estos 4 a los anteriores 4 compañeros que había conocido, demoraría mucho poder estar seguro del vencedor. Pero eso apenas importaba, comprendió Drizzt, pues la medida más importante era la de la moralidad, el propósito. A este respecto, Drizzt suspiró y comenzó a levantarse, pensando en volver a su cama y al lado de Dalje. Cambió de opinión y se quedó junto a la ventana en cambio. Se quedó dormido en la silla, mirando hacia la ciudad de Neverwinter, levantándose de las cenizas, pues la vista le trajo consuelo y esperanza. Será mejor que lo saques de la ciudad, sí, estás queriendo tenerlo a nuestro lado, dijo Ambargris a Drizzt más tarde esa mañana en la sala común de la posada. La noche había sido fría, y el frío se había abierto camino dentro, así que Ambargris arrojó otro leño al fuego. Pronto, le aseguró Drizzt. Los barcos se hacen a la mar hacia el sur cada día, advirtió Ambargris. El Drow asintió distraídamente mientras miraba fijamente las llamas. Loti es ansioso, aunque no, Toipa, saber cómo, pero debes entender a este lo suficientemente bien como para saber que lo que le pone en el borde es no empuñar, por mucho tiempo, al menos no en el sentido que tú estás esperando. Drizzt asintió de nuevo y no estaba dispuesto a discutir con el razonamiento perceptivo de la enana. Había tentado a Artemis Entreri con la promesa de su daga enjollada, pero los retrasos probablemente se convertirían en intriga dentro de la ira. Un enojado Artemis Entreri no estaba entre los objetivos de Drizzt Do'Urden. Hoy, se oyó decir a Ámbar antes de que siquiera considerara la promesa. Vamos a salir hoy. Él renunciaría a su planeada visita a Arunica, decidió entonces, pues con Genwibar de vuelta a su lado, él no tenía necesidad de buscarla fuera. Pero no pudo tan fácilmente dar la espalda al misterio intrigante que habían descubierto al sureste de la ciudad.
Se imaginó el campamento Goblin destruido una vez más, las marcas de una garganta que Dalje había atribuido a un vampiro, la carnicería en la carpa que creía que era una marca distintiva de otro tipo de enemigo. Dalje había insistido en que iban a salir en persecución del asesino de los Goblins. Su entusiasmo por la caza solo aumentaba a medida que la noche se había profundizado. La mujer elfa entró en la sala común y luego, con una expresión que revelaba que ella no había apreciado despertar sola en su cama. Cuando los otros bajen, buscadme en la plaza fuera del mercado y vamos a establecer un punto de encuentro al norte de la ciudad, instruyó Drizzt a la enana. Agarró un par de bollos de desayuno de la bandeja colocada y se reunió con Dalje antes de que ella hubiera cruzado la mitad de la habitación. Sé rápida, le dijo Drizzt. Los comerciantes están desplegando sus mercancías, y podríamos encontrar nuestro mejor trato si somos los primeros en los kioscos. Dalje le miró con curiosidad. Nuestro tiempo se acorta, explicó Drizzt. Vamos a encontrar al vampiro. Dalje se quedó mirando a Drizzt con las manos en las caderas. Él entendió su confusión, porque en su viaje de regreso a la ciudad la noche anterior, cuando había urdido la idea de adquirir un poco de ayuda mágica para buscar a un vampiro, Drizzt había dudado abiertamente de ella, incluso la había ridiculizado un poco. Drizzt solo le devolvió la mirada dubitativa con un gesto, le arrojó una pequeña bolsa de monedas, y salió de la posada. En una hora, el unicornio Andar retumbó a lo largo de la carretera del este de Neverwinter, en dirección al sol naciente, soportando fácilmente a Drizzt y Dalje. A petición de Dalje, Drizzt se desaceleró un poco el ritmo. Volvió a mirar a la mujer, y a la curiosa, suavemente resplandeciente varita que ella apuntaba lejos al bosque a su derecha. Allí, dijo ella, empujando la varita hacia los árboles. Así que confías en las palabras del comerciante y crees en esta varita. Pagué buen oro por ella. Neciamente, murmuró Drizzt para sus adentros, pero simplemente para aligerar su estado de ánimo. Habían sido sus monedas, después de todo. Volvió a andar a un lado y comenzó a trotar por el pequeño campo que conducía a la línea de árboles. La varita, así había explicado el comerciante, estaba imbuida de un ente mágico para detectar criaturas no vivientes, de las cuales no había habido escasez de los últimos tiempos en esta zona, ya que Silora había creado el vil anillo de pavor. Drizzt frenó a andar hasta detenerlo y se dio la vuelta para mirar directamente a Dalje, aunque ella no parecía notar su mirada, tan concentrado estaba en la varita. ¿Por qué es esto de repente tan importante para ti?, preguntó Drizzt. Una sorprendida Dalje lo miró. Se detuvo unos instantes antes de responder. ¿Crees que dejar que un vampiro corra libre es el acto valiente de un buen ciudadano? El bosque está lleno de peligro, con o sin un vampiro. Así que Drizzt Do'Urden desea dejar una piedra sin mover, bromeó Dalje. Y yo que estaba bajo la impresión de que eras un héroe. Drizzt puso una sonrisa de satisfacción, y se alegró de que Dalje fuera verbalmente justa de manera juguetona. Hubo momentos en que Dalje insinuó que podría haber mucho más entre ellos, momentos en que Drizzt atrevió a esperar que él pudiera moldear estos nuevos compañeros en una banda digna de sus recuerdos. La expresión de Dalje cambió abruptamente. Compláceme, suplicó Dahlia, con toda seriedad. ¿Crees que es tu antiguo compañero? Dorcrae. Espetó Dalje, y su sorpresa fue genuina, Drizzt podría decir. Difícilmente. Lo destruí, completamente y con mucho gusto. ¿No te acuerdas? Drizzt se acordaba, por supuesto. Dalje había luchado con Dorcrae, los enanos moribundos al lado de ellos. Ella lo había echado de la antecámara, ya herido de muerte, solo para volar bajo el diluvio de los elementales de agua que volvían a entrar en la fosa del primordial en Gauntlegrim. En el asalto de las precipitadas aguas mágicas, el vampiro había sido aparentemente destruido. Así que no era el pensamiento de Dorcrae el que impulsaba a Dalje, entendió entonces, y sospechaba otra perspectiva en el anhelo de Dalje de ver esto de un extremo a otro. Tal vez creía que esa criatura Efren, su hijo, estaba detrás del ataque. Descubrió que no podía seguir sus propios pensamientos por ese camino, sin embargo, dado el recuerdo de los últimos momentos de Dorcrae, por cierto, ¿cómo podría Drizzt nunca olvidar ese terrible momento en que había cruzado el pozo y entrado en la antesala para
encontrar a sus amigos muertos o moribundos al lado de la sumamente importante palanca de Gauntlegrim. Entonces no puede ser él, y debemos hacerlo. Drizzt empezó a decir, pero sus ojos se agrandaron mientras consideraba la escena de la palanca inmediatamente después de la desaparición de Dorcrae. Recordó las últimas palabras de Bruene a él, dulces y tristes y haciendo eco en su mente para siempre, de la rápida muerte de Bruene, la luz dejando sus ojos grises, y de Tibledorfpen. Tibledorfpen. Drizzt pensó en la carpa desgarrada en el campamento Gablin, la carnicería reconocible. Vampiro o revientabuches, Dalje y él habían debatido. Todos esos pensamientos persistentes se unieron, y Drizzt tuvo su respuesta. Tenía razón en su suposición, y también Dalje. Sin decir una palabra, se dio la vuelta e instó a andar adelante. Gracias, le susurró ella al oído, pero no lo necesitaba hacer, porque si hubiera estado solo, Drizzt hubiera tomado este mismo curso. Desaceleró cuando entraron en la línea de los árboles, Drizzt seleccionando su camino cuidadosamente a través de los árboles y ramas enredadas. Habían entrado apenas la espesura cuando la varita de Dalje brilló más resplandeciente y un hilo de color azul gris niebla se extendió de ella, flotando en el bosque delante de ellos. Bueno, eso es interesante, comentó Drizzt. Síguelo, instruyó a Dalje. El serpentín de niebla siguió alargándose ante ellos como una cuerda, guiando su camino a través de los árboles. Llegaron junto a un grupo de robles, y cerca de lo que pensaron que era una roca. Andar se detuvo de repente y bufó, y Drizzt se quedó sin aliento en alarma, ya que no era roca delante de ellos, sino una bestia grande y extraña, una mezcla fraguada por la magia forzada en conflicto. Parte oso. Parte ave. Así que vamos al norte, comentó a Fafrenfere. ¿Conoces este lugar? Artemis Entreri arrojó su saco lleno sobre el respaldo de la silla y saltó a horcajadas sobre su pesadilla. Solo 1 hora de paseo carretera arriba, explicó. Sí, y aquí mi amigo Piu, correr como ningún otro, dijo Ambargris. Pero con mis piernas cortas, estoy pensando que mejor voy a caballo. Entreri asintió, y luego simplemente hizo andar a su montura lejos y dijo por encima del hombro, es una lástima que no tengas caballo entonces, oh cerdo. Ambargris puso las manos en las caderas y miró al hombre. Nos va a llevar más tiempo para llegar allí, entonces, dijo. No, te tomará más tiempo, corrigió Entreri, y espoleó a su montura en movimiento y saltó lejos, dirigiéndose fuera de la puerta norte de Neverwinter. El hermano Afafrenfere resopló y se echó a reír sin poder hacer nada. Sí, estuvo de acuerdo Ambargris. Si yo tuviera un camino mejor ante mí, estaría caminando a distancia. ¿Mejor qué? Preguntó el monje. Sabemos qué aventura podría haber planeado Drizzt para nosotros. Necesitamos estar manteniéndolo cerca, explicó Ambargris. A Dalje, y sí, a ese también, dijo, señalando hacia Entreri, ahora lejano. Si Lord Draigo o Cabesdan vienen a cazarnos, voy a estar queriendo las cuchillas de esos 3 entre mí y las sombras. Afafrenfere consideró sus palabras por un momento, luego asintió y se dirigió hacia la puerta norte. No me quieres dejar atrás, advirtió la enana. O voy a poner un hechizo sobre ti y te dejaré retenido e indefenso en el bosque. El recuerdo del asalto inesperado en las entrañas de Gauntlegrim hizo darse la vuelta a Fafrenfere, mirando ceñudo a la enana. Eso funcionó una vez, respondió, pero no de nuevo. Nunca más. Ambargris rió de buena gana cuando llegó a su lado. El mejor hechizo que puedes encontrar, muchacho, dijo. Por ahora ti es una vida más que buena delante de ti. Una vida de aventura, no lo dudes. Una vida pa' la batalla. Sí, y probablemente una vida de lucha contra mis propios compañeros, dijo secamente, y Ambargris rió con más fuerza. Esa bestia, un oso lechuza, no se levantó a recibirlos, y Drizzt se calmó rápidamente, reconociendo que estaba muerto. Bueno, dijo Dalje, deslizándose hacia abajo desde la parte posterior del unicornio de pie al lado del gigante muerto. Y era un gigante, tan grande como un gran oso pardo, pero con la cabeza y el poderoso pico de un búho encima de los poderosos hombros ursinos.
Ya lo creo, estuvo de acuerdo Drist mientras se deslizaba hacia abajo. Dalje se agachó al lado de la bestia, frunciendo la piel y la sangrienta piel alrededor de su cuello. Espero que hayamos encontrado la matanza más reciente de nuestro vampiro. ¿Un vampiro mató a un oso lechuza?, preguntó Drist con escepticismo y él, también, se inclinó y comenzó a inspeccionar el cadáver, pero no su cuello. Así que admites que era un vampiro. Mientras preguntaba, Dalje usó ambas manos para tirar de la gruesa piel de la bestia a un lado, para revelar las heridas punzantes de caninos. Así parece, respondió Drist. Y sin embargo, él puso su hombro contra el oso lechuza y la empujó por encima un poco. Entonces la piel se separó de manera similar, para revelar un agujero más grande, un pinchazo más profundo. Conozco esta herida también. Dilo. La puya de un casco, Drist apenas podía pronunciar las palabras. Pensó de nuevo en la espantosa escena al lado de la palanca, pensando en Gwen. Tal vez un vampiro y un camorrista están trabajando juntos. ¿Un enano aliado con un vampiro?, se preguntó Drist dubitativo. Él tenía otra explicación, pero que él no estaba dispuesto a compartir. Atrogate viajó junto a Dorcrae. Atrogate es un mercenario, dijo Drist, sacudiendo la cabeza. Este no era solo cualquier camorrista que estuviera considerando. Los revientabuches son soldados leales, no mercenarios. Dalje se levantó y apuntó con su varita hacia el bosque una vez más. La niebla volvió a aparecer y se deslizó lejos entre los árboles. Bueno, vamos a ver lo que está pasando, entonces, dijo Dalje. Drist despidió a Andar y se movieron hacia el bosque a pie. Durante muchas horas buscaron infructuosamente, Dalje gastó carga tras carga de su varita. Muchas veces, Drist puso su mano en la bolsa del cinturón, pero sabía que no debía traer a Gwen. No durante otro día por lo menos. Si esperamos hasta la noche, tal vez el vampiro nos encuentre, comentó Dahlia más tarde, y solo entonces Drist se dio cuenta de que el sol había pasado ya su cenit y se movía más bajo en el oeste. Consideró las palabras de Dalje y el pensamiento no le cayó nada bien. Genwibar estaría con ellos en la mañana, y ella encontraría a su presa. Tan intrigado había estado Drist por las posibilidades arremolinándose ante el que se había olvidado de otro detalle de los planes del día. Miró hacia el norte, donde sus tres compañeros esperaban, a petición suya. Artemis Entreri no estaría contento. ¿Dónde vamos ahora?, preguntó Dalje. Drist se volvió hacia el oeste. Estaban demasiado lejos, habiendo pasado por tramos de la selva que ninguno de ellos conocía. De vuelta a Neverwinter, decidió el Drow. ¿Dejarías a Entreri y los otros a solas en el bosque con un vampiro alrededor? Si no estamos en el campamento al crepúsculo, van a volver a la ciudad, dijo Drist con aire ausente. No podía concentrarse en los demás. Esta caza, de pronto, era más importante. Vampiro. Dijo Dalje de nuevo, siniestramente. Vamos a encontrarlo mañana. Me complaces, comentó Dalje. Me gusta eso. Drist no se molestó en explicar a sus propios intereses, sobre todo cuando Dalje se acercó, exhibiendo una pícara sonrisa. Vampiro, dijo de nuevo con una amplia sonrisa, sus ojos brillantes. Drist consideró esa sonrisa, y quería compartir su alegría en ese momento, pero lo encontró imposible, porque estaba demasiado preocupado por las posibilidades. Dalje se movió justo enfrente de él y casualmente cubrió sus brazos alrededor de sus hombros, poniendo su cara muy cerca de la suya. Sin discusión esta vez, preguntó en voz baja. Drist consiguió una sonrisa. Vampiro, dijo, y su sonrisa se volvió en una orientación lasciva. Ella se movió hacia un lado y se abalanzó sobre el cuello, mordiéndole en el cuello juguetonamente. Todavía sin discusión, preguntó ella, y ella le mordió de nuevo, un poco más fuerte. Tienes la esperanza de volverte un vampiro, puedo ver, respondió Drist, y le era difícil mantener sus pensamientos en orden en ese momento en particular. Era la primera vez que la había tocado, que no fuera a caballo, desde que salieron de la oscuridad de Gauntlegrim. Odiaría negarte tus deseos. Dalje se movió de nuevo para estar a su vista. Esperando. Con la esperanza de ser uno,
Entonces, dijo Drist, aparentemente. Dalje, riendo, lo abrazó. Ella acercó sus labios a su oído y le besó suavemente y luego preguntó, ¿me has perdonado? Drist empujó a los brazos extendidos y estudió su rostro. No podía negar su atracción por ella, sobre todo cuando llevaba el pelo en este estilo más suave, y con el glasto de guerra apenas visible. No tengo nada que perdonar. ¿Mi beso con Entreri?, se preguntó Dalje. ¿Tus celos? Fue la espada, jugando con mis inseguridades, presionando mi imaginación a lugares oscuros. ¿Estás seguro de que es todo lo que era?, preguntó ella, y alargó la mano y acarició el pelo largo y blanco de Drist de delante de su rostro. Tal vez la espada estaba solo explotando lo que entrevió en ti. Drist estaba sacudiendo la cabeza antes de que ella hubiera terminado siquiera. No hay nada que perdonar, repitió. Casi añadió, te has perdonado, pero sostuvo sabiamente el pensamiento, sin querer abrir de nuevo la herida causada por la aparición del joven y retorcido brujo. Vamos a ir a Neverwinter, dijo Drist, pero ahora Dalje estaba sacudiendo la cabeza. Todavía no, explicó ella, y lo llevó a una cama de musgo. Dalje tocó en el brazo a Drist y cuando levantó la vista de su plato de guiso, señaló con la cabeza hacia la puerta de la taberna. Drist no se sorprendió al ver a los tres entraban, ni le tomó por sorpresa la expresión adusta de Artemis Entreri. Cuando el asesino se fijó en él, llevó a los otros dos directamente a través de la multitud hasta la mesa. El invierno se aproxima rápido, dijo Entreri, acercando una silla frente a Drist. La noche está fría, añadió cuando Drist no respondió. Bueno, entonces, decidiste regresar a la ciudad, respondió el Drow casualmente. Oh, grandioso, comentó a Fafrenfere Ambargris a un lado. Me voy a divertir mucho viendo a estos dos golpearse entre sí hasta la muerte. La enana soltó un bufido. Drist, pareciendo importunado por todo esto, volvió a su guiso, o lo intentó hasta que la mano de Entreri arremetió sobre la mesa y lo agarró bruscamente por la muñeca. El Drow levantó la mirada lentamente para mirar al hombre. No me gusta ser dejado en un frío bosque, dijo Entreri uniformemente. Nos perdimos, contestó Drist. ¿Cómo puedes haberte perdido?, se preguntó Entreri. Fuiste tú el que dio nombre al lugar de la cita. Nuestro camino nos llevó hacia el este, a un terreno desconocido, intervino Dalje. ¿Qué camino?, preguntó Entreri, sin dejar de mirar a Drist. Drist se echó hacia atrás en su silla mientras Entreri le soltó la muñeca. El Drow miró a un lado y le hizo señas a los otros dos a tomar asiento. Se preguntó dónde debía tomar esto. Estaba bastante seguro ahora de quién y qué, Dalje y él iban a cazar. La pregunta era, ¿quería Artemis Entreri a lo largo de esa búsqueda? El encuentro, en caso de que sucediera, iba a ser bastante difícil de controlar, como lo era, y cuanto más difícil podría llegar a ser con el impredecible e implacable Artemis Entreri en la mezcla. ¿Cuál es tu plan, Drow?, preguntó Entreri. Los otros cuatro, incluso Dalje, lo miraron a él exactamente por esa respuesta, y era una buena pregunta. Me acompañaste hasta las entrañas de Gauntlegrim para librarme de esa espada maldita, dijo Entreri. Por eso, te lo debo. Entreri miró a Dalje, puntualizando así. O te lo debo, aclaró. Pero no más. Esperé donde pediste, y no llegaste. Un gran sacrificio, dijo Dalje sarcasmo. A Fafrenfere rió y Ambargris soltó un bufido. Entreri volvió su mirada de Dalje a los otros dos antes de volver a Drist. No me debes nada, respondió Drist esa mirada. Ni antes ni ahora. Apenas cierto, dijo Dalje. Para deshacerse de Erzgoalecni, para librarse de la garra de Keren, hizo una pausa y miró directamente a Dalje. Para librarse de Silora Salm todas estas cosas eran buenas y justas. Las hubiera llevado a cabo si hubiera estado solo y me hubiera llegado la oportunidad. Drist el héroe, musitó Entreri. El Drow se encogió de hombros, no queriendo comprometer al asesino en ese nivel. Artemis Entreri miró fijamente unos instantes más y luego colocó sus dos manos sobre la mesa y se impulsó a sí mismo a sus pies. No nos separes como enemigos, Drist Do'Urden, y eso no es poca cosa, dijo. Bien hallado y adiós.
Con una última mirada a Dalje, dio media vuelta y salió de la taberna. ¿Y dónde nos deja eso?, preguntó el hermano a Fafrenfere a Ambargris. La enana miró a Drizzt por respuesta. ¿Cuál camino pensáis que va a ser el más excitante?, preguntó. ¿El tuyo propio o el de Entreri? Pa mí misma, estoy sintiendo picazón pa una pelea o 10. 10 y más después de eso, agregó a Fafrenfere entusiasmo. Drizzt no tenía respuesta, y cuando miró en cambio a Dalje, la elfa solo pudo encogerse de hombros. Drizzt también prestó atención a Dalje, su expresión abatida apuñaló profundamente en su corazón. No una punzada de celos, sin embargo, y encontró esto curioso. Bueno, no estamos aquí pa resolverlo, entonces, declaró Ambargris, y ella también dio un salto de su asiento. Y mi vientre se queja pa estar seguro. Al sonido de un plato al estrellarse, miró hacia el bar donde una banda de rufianes empezaron a la búsqueda de espacios. La casa cubre las apuestas, anunció el camarero. Oh, pero estoy empezando a disfrutar de este lugar Neverwinter, dijo Ambargris. Vamos, amigo mío, agregó a Fafrenfere. Vamos a ganar unas monedas. Se volvió hacia Drizzt y Dalje y ofreció un guiño exagerado. No parece mucho, ¿verdad?, preguntó, señalando a su compañero más bien pequeño y escuálido. Pero abrazo, hay muchos que queden de pie mucho tiempo en su contra. Ella le dio una gran carcajada. Vamos a estar alrededor, si halláis un camino digno de andar, dijo. Miró hacia atrás al bar, donde dos hombres grandes iban desnudándose hasta la cintura para comenzar su pelea, y donde otros pasaban monedas y gritaban sus ofertas y apuestas. Nos podríais encontrar en las habitaciones más caras que se puedan hallar en la ciudad, ofreció Ambargris y comenzó a alejarse, con a Fafrenfere a remolque. Cuando se fueron, Drizzt y Dalje oyeron el comentario de la enana en voz baja a su compañero monje. Ahora que no se te caiga ninguno de ellos demasiado rápido. Mantén al siguiente con la esperanza de que te pue con acento ganar, pa, que podamos estar jugándolo al cabo por todo lo que vale. La risita de Dalje hizo volverse a Drizzt hacia ella. Parece que atraemos a compañeros interesantes, dijo. Divertidos, por lo menos. Ella se serenó inmediatamente después de la observación, y le dio a Drizzt una mirada seria. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Ahora mismo? Para encontrar a nuestro vampiro, ¿no es así? Camorrista, ¿quieres decir? Eso también. ¿Y entonces? Drizzt tenía una expresión pensativa mientras sinceramente trataba de resolver esa misma cosa. Encuentra una respuesta rápida o vamos a perder a 3 compañeros, comentó Dalje. O 2 más, porque parece que uno ya se ha ido. Drizzt consideró eso, pero negó con la cabeza. El atractivo de la daga enjollada mantendría a Entreri junto a él, a su juicio, por lo menos durante un poco más de tiempo. A pesar de las palabras de despedida de Entreri y su enojo evidente, Drizzt sabía que podía conseguir al hombre a su lado en el camino, siempre y cuando comenzara pronto este viaje. ¿Deseas mantenerlos a nuestro lado?, preguntó Drizzt, señalando hacia el monje y la enana. El mundo está lleno de peligro, respondió ella. Ella miró más allá de él, entonces, a una conmoción empezando a prepararse, y asintió con la cabeza para que se diera la vuelta. Allí estaba Fafrenfere, desnudo hasta la cintura, su forma astuta parecía insignificante, en realidad, contra el gigante al que el hombre se enfrentaba. El forzudo luchador lanzó un golpe pesado, que el monje fácilmente esquivó, y a Fafrenfere tranquilamente dio un codazo al hombre en las costillas mientras lo hacía. Un segundo gancho salvaje del hombre grande falló miserablemente, y la multitud aulló de risa. El tercer golpe, sin embargo, alcanzó a Fafrenfere en el lado de la mandíbula y se fue volando hasta el suelo, y la multitud volvió a aullar. Apenas lo tocó, comentó Dalje, y con respeto en su voz indicando que había reconocido finta del monje. Drizzt lo había visto también. A Fafrenfere había girado con el porrazo a la perfección, siempre por delante de él lo suficiente como para que no pudiera hacerle ningún daño real. El monje se levantó de un salto, pareciendo inestable, pero cuando el hombre corpulento cayó sobre él,
Afafrenfere encontró una postura perfectamente equilibrado y arrancó en una serie de ataques repentinos y crueles en la cintura del hombre, de nuevo de manera sutil. De cerca y pocos se dieron cuenta de que el gran hombre se inclinaba sobre él, estaba demasiado tirante por él. Dolor para ofrecer una respuesta real. Afafrenfere salió del agarre para el lado y golpeó repetidamente, golpeando su mano abierta contra las costillas del hombre. Él está tirando sus ataques, comentó Drist. Ahora que no se te caiga ninguno de ellos demasiado rápido, dijo Dalje en una imitación casi perfecta de Ambergris. Ella terminó abruptamente, sin embargo, y se estremeció, al igual que Drist, cuando el gran hombre se dio la vuelta con un gancho de izquierda que parecía llegar hasta el final de sus tobillos. Un swing salvaje y poderoso que podría haber arrancado la cabeza a Afafrenfere de sus hombros si realmente lo hubiera alcanzado. Pero el monje agachó de nuevo tan fácilmente, y el puño voló por encima de él para chocar contra una de las columnas de soporte de la taberna con tanta fuerza, que todo el edificio se estremeció. Y cómo el gran hombre se desvanecía mientras sujetaba su mano fracturada, con los ojos cruzados, bamboleando sus rodillas, y parecía que estaba haciendo todo lo que podía para evitar el vómito. Afafrenfere se deslizó hacia el lado de él a gran velocidad, se agachó y giró una vuelta completa en la punta de su pie derecho. Agarró la barra, plantándose firmemente mientras su pie izquierdo levantado encajaba contra la espalda del hombre grande, dándole equilibrio completo y refuerzo mientras ejecutaba la patada. Lanzó al hombre por el aire a chocar de bruces contra una mesa, enviando platos y vasos y astillas de madera volando, y los clientes bailando a un lado. La multitud aplaudió salvajemente, y más aún cuando el gran hombre intentó levantarse y simplemente cayó al suelo, agarrándose la mano rota mientras se deslizaba dentro y fuera de la consciencia. El tintineo de monedas y maldiciones escupidas, y gritos salvajes pidiendo más, llenó el aire de la taberna mientras adquiría un ambiente aún más festivo. Y en medio de todo, Drist y Dalje se centraron en Ambergris, sacando a luz su símbolo sagrado mientras movía al púgil caído. «Voy a arreglarte la mano, Patty», dijo, y agregó que por unas monedas. «Genial», murmuró Drist sin poder hacer nada, y detrás de él, Dalje volvió a reír. «Me aburro», dijo Afafrenfere a Ambergris. Los dos se quedaron fuera a un lado mientras otra contienda ocupaba el estrado central. «Va. No te preocupes», dijo la enana. «Después de esto último, no vas a conseguir que nadie te desafíe por ti mismo de todos modos». Mientras hablaba, un hombre corpulento en la pelea actual izaba a su oponente por encima de su cabeza y lo lanzaba al otro lado de la habitación, para estrellarse por entre las sillas y las mesas. «Más monedas para un sanador», susurró Ambergris. Ella comenzó a alejarse, pero se detuvo abruptamente, considerando al vencedor, que estaba de pie con los grandes brazos levantados, rugiendo y haciendo cabriolas alrededor. «Ojalá aquel quiera darte una oportunidad a ti», dijo la enana al monje. «Él es un tonto torpe», respondió Afafrenfere. «Sí, pero uno orgulloso». El monje se encogió de hombros. Poco después Ambergris había lanzado un hechizo de curación en el último perdedor. Afafrenfere se enfrentó contra el hombre grande, que parecía tener un poco de sangre de ogro, tan alto y ancho que era. Por supuesto, eso solo lo convirtió en un objetivo más grande. Él se adelantó descaradamente, deslizando sus gruesos brazos a través uno después del otro, mientras Afafrenfere se agachó de nuevo, entonces bajo, luego a un lado. Los aplausos comenzaron a calmarse. Los gritos de queja surgieron cuando muchas vueltas y revueltas resultaron en un golpe que no se consiguió. Afafrenfere no dejaba de mirar a Ambergris, que tenía una bolsa de monedas, por la que no pudo encontrar ningún comprador. El hombre grande se acercó a él, las manos abiertas, y Afafrenfere no lo esquivó en ese momento, sino que se adelantó y golpeó al hombre en la cara. El movimiento le costó muy caro, sin embargo, cuando el gran hombre lo agarró por el cuello con ambas manos y lo levantó del suelo. Afafrenfere pateaba hacia él, pero los brazos del hombre eran tan largos que el monje no podía obtener ningún resultado sólido. Miró otra vez a Ambergris, que estaba discutiendo con varios clientes que exigían que honrara su oferta y realizara sus apuestas. La enana discutía convincentemente, demasiado convincente y durante demasiado tiempo, pensó Afafrenfere, mientras el hombretón le atragantó y le tiró un lado a otro como una muñeca.
Por último, Ambargris cedió y entregó las monedas. Observó la mirada del monje en su dirección y le lanzó un guiño. Afafrenfere agarró los pulgares del hombre grande y sujetó con fuerza y luego lo pateó de él con los 2 pies, pero se los puso de nuevo cerca antes de conectar. Él aprovechó el impulso para ir a la derecha otra vez, levantando sus piernas por encima de él y así liberarse del agarre. Aterrizó de nuevo a un paso así, pero el gran hombre se mantenía en su persecución, como Afafrenfere había esperado, y agarró de nuevo la garganta del monje. Antes de que el gigante pudiera acercarse e izar a Afafrenfere de nuevo del suelo, sin embargo, el monje agarró con sus manos, metió los pulgares bajo los pulgares del hombre grande y cruzó las piernas debajo de él, dejándose caer directamente al suelo. El hombre grande se tambaleó hacia adelante, pero antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el monje cayó de rodillas y aprovechó el impulso de esa caída para conducir las manos hacia abajo y de nuevo, con fuerza repentina y brutal, doblando los pulgares del hombre grande de nuevo sobre las grandes manos. El ruido sordo de las rodillas del monje que golpearon el suelo se convirtió rápidamente en el crujido de huesos, de dedos rotos. El gran hombre hizo un sonido extraño, mitad gruñido, mitad aullido, y retiró sus manos. El monje furioso llegó por arriba, saltando hacia adelante para golpear una rápida izquierda y derecha en la cara del hombre. Y alzó las manos rotas y Afafrenfere vino aún más fuerte, dejando volar una tremenda derecha en la tripa del hombre. Se tambaleó hacia atrás para chocar contra la parte trasera y se tambaleó al otro lado, con los brazos cruzados sobre el vientre. El gancho de izquierda de Afafrenfere le atizó cruzándole la cara, vapuleando su cabeza hacia un lado. Llevó sus manos para bloquear, y el tremendo derechazo en gancho de abajo arriba del monje le golpeó en el estómago con la fuerza suficiente para levantarlo del suelo. Las manos del hombre grande cayeron y el gancho de izquierda de Afafrenfere llegó de través, de nuevo crujiendo la cabeza de su oponente a un lado. Las manos del hombre se alzaron a la defensiva y otro gancho de abajo arriba lo levantó de sus pies. El ciclo devastador se repitió una tercera vez, lo que dejó al gran hombre noqueado de pie, con los brazos colgando justo allí sin poder hacer nada. Todavía enojado por el asimiento de la estrangulación, Afafrenfere se inclinó a la derecha contra el hombre grande y su mano derecha bombeó repetidamente, cada golpe elevando al bruto del suelo y dejándolo caer en el sitio. «¡Basta!», llegó un grito desde la multitud. «Sí, vas a matarlo». «Ya basta», gritó otro. El hermano Afafrenfere se dio la vuelta y levantó las manos desembrolladamente. Se quedó mirando a una veintena de expresiones asombradas, muchos sacudiendo la cabeza con incredulidad. El monje miró a Ambargris y se encogió de hombros impotente y con una sonrisa torcida, y la enana, reconociendo la intención detrás de esa mirada, meneó la cabeza e hizo una mueca. Justo cuando Afafrenfere giró una vuelta repentina arriba en las puntas de sus pies, rodeando con gran velocidad y fuerza, un gancho giratorio izquierdo, que tajó el lado de la mandíbula del hombre grande y lo envió volteando y dejándose caer arriba y abajo, para aterrizar pesadamente de espaldas en el piso de madera. La sala completa parecía estar en el lugar y la hora, aplausos y abucheos y gritos convertirse en un gélido silencio repentino, todos los ojos fijos en aquel aterrador, enjuto hombre, con las manos atronadoras. El gran hombre gimió y se movió, mostrando que no estaba muerto, al menos, rompiendo el hechizo, y varios clientes cerca de Ambargris comenzaron a empujar a la enana y a gritar. Afafrenfere se trasladó rápidamente a su lado. «¿Qué magia, enana?», preguntó un hombre. «Ninguna», contestó una mujer por detrás, inesperadamente, y la multitud se separó y se volvió para ver a una mujer de pelo rojo muy conocida en Neverwinter. Arunica subió hasta la enana y el monje y escrutó cuidadosamente a Afafrenfere. Lo tomó de la muñeca, y cuando él no se opuso, ella le volvió el brazo por encima, dejando al descubierto un tatuaje de una rosa amarilla en el interior de su antebrazo. Ella se echó a reír al conocerlo. «Nada de magia», dijo a los demás a su alrededor. «Una victoria justa, aunque yo no estaría apostando a los opositores de este». «Ah, no se le has jugado, pequeña enana miserable», se quejó un cliente particularmente sucio. «Ah, así que soy tu hermana», gritó Ambargris derecho a él. «Vosotros no, estabais por darme una apuesta, y luego vuestro chico parecía ser un ganador y llamasteis a mis monedas».
Vosotros lo establecisteis de esa manera, declaró el cliente. Lo establecí para conseguir la vida de mi amigo estrangulada. Él tiene aspecto de vivo mí. Sí, pero si vamos a estar de acuerdo con lo que dices, entonces de vuestro campeón no hay mucho de nada. Piensa en ello, imbécil. A medida que construía el momento, Ambergris se movió muy cerca del hombre y empujó su grueso dedo justo en la cara, llevándolo de vuelta ante ella. Vosotros mismos aducís que dejé a mi muchacho ser estrangula o casi hasta la muerte sabiendo que luego podría estallar y machacar a vuestro muchacho hasta el suelo. No dice nada bueno de vuestro muchacho, y me aseguraré de decirle de vuestra confianza y la alabanza. Ella miró al hombre acostado en el suelo pronto porque se está despertando. Eso tenía al hombre agresivo sobre sus talones. Pagadle, dijo Arunica a los clientes. El dinero lo ganó con justicia. Y si estáis para apostar, entonces estáis para pagar vuestras pérdidas. Siguió mucho quejarse, pero Ambergris y Afafrenfere salieron de la taberna con varias bolsas pequeñas de oro. No vamos a ganar más de esa manera, comentó Afafrenfere. Deberíamos haberlo dejado después de 2. Van a apostar de nuevo. No se pueden ayudar a sí mismos, los imbéciles. Van a apostar por mí, así que, ¿dónde está tu victoria? Pues estar en lo cierto, dijo Ambergris, y ella sonrió con picardía y le guiñó un ojo. A menos que estés pensando que puedes tomar a un par de ellos. Afafrenfere empezó a responder, pero solo suspiró en su lugar. Lo más probable es que él sabía, Ambergris lo pondría en una pelea contra 3 oponentes. Aquí está tu vidente, comentó Dalia a Drizzt. El Drow intuitivamente puso una mano en la bolsa del cinturón, pero la retiró inmediatamente. No necesitaba a Arunica, pues bien estaba de nuevo junto a él. Pero entonces otra idea vino a él, y sonrió a Dalye e hizo ademán a Arunica de unirse a él. «Te ves bien», comentó la pelirroja cuando ella se acercó y se sentó al lado de los dos. Encontró a su pantera, explicó Dalye. Y ahora buscamos. Drizzt puso la mano sobre su antebrazo, cortando su resumen, algo que Arunica seguidamente notó. Barrabus Artemis Entreri, está aquí, dijo Drizzt. Está en la tercera habitación privada escaleras arriba. ¿Quieres ir a él para mí? Voy a pagar. Los ojos de Dalye se agrandaron y se volvió para mirar a Drizzt, su expresión llena de sorpresa y enojo. Yo no soy puta, respondió Arunica con una sonrisa. No, respondió Drizzt con una risa de reconocimiento, no como eso. Entreri se ha comprometido a acompañarnos hacia el norte, pero ahora se han fomentado dudas. Su mejor curso es hacia el norte, insisto, y me gustaría que confirmes eso para él. Sobre tu palabra, preguntó la mujer con escepticismo. Usa tus poderes entonces, propuso Drizzt. Yo sé dónde encontrar algo que desea que regrese a él. ¿La espada? Está destruida, intervino Dalye. Ah, dijo Arunica, y parecía impresionada. Esto es algo diferente, pero no menos importante, le aseguró Drizzt. Arunica miró fijamente durante un rato, y le susurró algunas palabras con un hechizo, se dio cuenta en voz baja. ¿Un objeto o una epifanía?, preguntó la vidente con picardía. Sí, contestó Drizzt. Arunica comenzó a subir y Drizzt sacó su monedero. Pero la mujer lo aplazó y prometió, voy a ir con él. ¿Qué quieres?, preguntó Artemis Entreri desde detrás de la puerta rota. Estaba desnudo hasta la cintura y Arunica se aseguró de que él observara su mirada apreciativa a su torso musculoso. Barrabus, respondió ella. Ese no es mi nombre, nunca más mi nombre. Artemis, entonces, dijo. Habla conmigo. Nosotros somos grandes jugadores en medio de un mar de paletos. No debemos ser extraños o enemigos. Sus palabras fueron ponderadas con más que un poco de sugerencia mágica, pero no se tenía por qué haber molestado. Para la mayoría de los varones, y Entreri probó no ser la excepción, la magia cautivadora y atractiva que afectaba al hechizo de mejora de su apariencia bastaba. Entreri dio un paso atrás y abrió la puerta y Arunica entró felizmente su guarida. Es bueno que hayas regresado, dijo,
tomando asiento en su cama con volantes y cruzando sus piernas recatadamente. Se le ocurrió que debía abandonar la solicitud de Drizzt y convencer a Entreri para permanecer en Neverwinter. ¿Podía hacer un informante, tal vez, una pieza más grande en la red que había fomentado? Ella sabía de las hazañas de Barrabus el Gris, después de todo, y él era un hombre de no pequeño peligro y poder. Demasiado peligro, decidió ella no mucho tiempo después en la conversación con Entreri, no mucho tiempo después de mirar a sus fríos ojos. Sí, le hizo recordar a Barrabus el Gris, y siempre había entendido que era uno de los pocos mortales que había conocido alguna vez capaz de derrotarla a ella. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera ser útil para ella, y de numerosas maneras. A pesar de sus protestas antes, la pelirroja se involucró en un poco de seducción irresistible, para disfrutar de ella tanto como para complacer a Entreri. Ella no salió de su habitación hasta que el cielo empezaba a clarear con la aurora, y Entreri quedó bastante agotado, de hecho profundamente dormido. Ella le había mostrado un gran placer, y él la había correspondido. Una ventaja añadida, en el pensamiento de la súcubo, a los efectos de su seducción no había sido su propio placer. No esta noche, a pesar de que había llegado como un bono adicional, sin duda. No, en medio de su entrelazamiento, Arunika había puesto un encantamiento sobre este asesino peligroso, un ente mágico de la clarividencia. Y cuando terminaron, se derrumbaron uno en los brazos del otro, la súcubo pelirroja, un demonio susurrante, estuvo a la altura de la reputación de su clase, ofreciendo ánimo tranquilo en el oído de Entreri, asegurándole que su mejor camino hacia adelante se situaba junto a Drizzt y Dalye. Su reputación como vidente no era totalmente inmerecida, después de todo, y ahora Artemis Entreri, marcado por el ente mágico de Arunika, espiaba para ella.